noches. Iniciamos una nueva entrevista en Matices. Karen Fernández, buenas noches. Bueno, Saúl, listos entonces ya para una nueva discusión en nuestra mesa. Así es, vamos a dar un contexto de esta entrevista. Esta semana el Tribunal Supremo Electoral ha convocado oficialmente a las elecciones legislativas y municipales que tendrán lugar el próximo 4 de marzo de 2018. Para este proceso hay que recordar que el Tribunal Supremo Electoral no solo deberá gestionar con éxito el proceso de conteo y escrutinio de una votación compleja, sino además deberá convencer a los ciudadanos a salir masivamente a votar en estos comicios. Y justo a partir de esto último que has mencionado, Saúl, es importante decir que los últimos sondeos de opinión pública identifican que al menos 6 de cada 10 salvadoreños rechazan una futura gestión presidencial, independientemente de si se trata del FMLN o de Arena. Es importante señalar que el descontento con los partidos políticos se expresa cada vez más y esto es preocupante porque son estos institutos la base del sistema democrático. Y a pesar que como país hemos dedicado los últimos 25 años a sentar las bases de instituciones de un Estado democrático, divisiones de poderes, reforma electoral y transparencia, los efectos de esta medida, en principio, Karen, no parecen que estén teniendo repercusiones para que los ciudadanos legitimen el sistema de representación política. Así es que esta noche queremos revisar en qué ha fallado la reforma institucional democrática que nuestro país ha impulsado en las últimas décadas. Y justamente para hablar sobre este tema, hoy nos acompañan en la mesa de Matices Luis Mario Rodríguez, que es director del Departamento de Estudios Políticos de FUSADES. Luis Mario, gracias por aceptar nuestra invitación. Karen, Saúl, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, y también está aquí con nosotros Guillermo Miranda. Guillermo es editor de contenido estratégico del Diario de Hoy y juntos vamos a analizar esta situación. Guillermo. Muchas gracias, Karen. Un gusto estar contigo, con Saúl y con el doctor Luis Mario Rodríguez. Bienvenidos a ambos. Luis Mario, queremos hacerle a usted la primera pregunta. Las elecciones de 2015 lo que nos dejaron claro es que el conteo de votos en mesa no se hizo bien. Es un tema que incluso FUSADES ha señalado que debe superarse para las próximas elecciones en 2018. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral dice, oiga, no tenemos recursos para poner tecnología en mesa, por lo tanto, ese proceso no lo podemos hacer bien. De los casi 40 millones que solicitaron, solo se les aprobaron 25.8, es lo que argumentan. Yo le pregunto, ¿son suficientes los recursos para poder tener un sistema confiable con este presupuesto ajustado? Bueno, Saúl, lo primero que hay que decir es que asistimos de nuevo a la oportunidad que la democracia nos da para poder exigirle cuentas a nuestras autoridades. Es justo la oportunidad que el sistema político le da a los ciudadanos para que o premiemos a aquellos que han hecho las cosas bien o castiguemos a los que lo han hecho mal. Y en ese sentido, este proceso en cualquier parte del mundo tiene un costo. Y ese costo lo debemos asumir todos los ciudadanos. Obviamente hay problemas fiscales en el caso salvadoreño, pero no debemos desestimar, a mi juicio, aquello que pueda principalmente garantizar dos cosas: la transparencia del proceso, ¿ya?, y sobre todo la facilidad para que el elector pueda votar sin ningún problema. En consecuencia, hay que recalcar lo que usted mencionaba cuando abrió el programa. El tribunal tiene el reto de hacer que la ciudadanía participe masivamente. Las elecciones legislativas y municipales, por lo general, el promedio de participación ha sido del 50%. Eso es una participación respecto de otros países en América Latina baja, ¿ya? Y por tanto, resolver los problemas del 2015, que dejaron una huella lamentablemente muy difícil de borrar en la mente de los electores, es muy importante. El propósito de instituciones como la nuestra, como FUSADES u otras instancias de la sociedad civil, no es de ninguna manera criticar a la persona, al individuo que está dirigiendo el proceso electoral. Me refiero al tribunal y a los magistrados. Nuestra intención principalmente es que en el tiempo preciso, y por cierto estamos muy justos de tiempo, logremos resolver por lo menos 3 cosas. Integrar correctamente la Junta Receptora de Votos, que es un nuevo reto que el tribunal tiene y antes lo tenían los partidos, capacitar a esos miembros
del Tribunal Supremo Electoral, tener la tecnología adecuada para que no suceda lo que usted muy bien ya señaló. Recién dijeron que nadie ofertó en Volpros para que haya tecnología en mesa, preocupa, no debe ser una limitante para que el tribunal tenga tecnología en mesa, puede contratar de manera directa. Ahora, y si quiere hacerlo transparente, que llame a una comisión para hacerlo, ¿no? Luis Mario, para dejar cerrado el punto, ustedes han tenido el tiempo de poder analizar la formulación de ese presupuesto que hizo el Tribunal Supremo Electoral, el presupuesto especial para elecciones en 2018, identifican que con las partidas que están detalladas es posible salir con éxito y superar esos 3 desafíos que plantea, o va a ser necesario un refuerzo presupuestario, o qué va a ser necesario hacer. El tribunal solicitó aproximadamente 40 millones de dólares. Se le redujo a 24.5, 25 millones. El uso de tecnología disminuyó de 15 millones a 5 millones. Correcto. Y por otra parte, el tribunal tiene una nueva obligación a la que ya me referí, que es la de integrar la Junta Receptora de Votos, capacitar a más de 94,000 personas y alimentarlas. Y esa es una nueva obligación que no la tuvo en 2015, pero sí tiene o le dejaron el mismo presupuesto. En consecuencia, nosotros hemos públicamente señalado que si hay que darle un refuerzo al Tribunal Supremo Electoral, pues hay que hacerlo. Okay. Obviamente, disminuyendo presupuesto de entidades o sectores que no vayan a afectar a la población, salud, educación y seguridad, digamos que no deberían tocarse, pero puede haber otros presupuestos que efectivamente de ahí se puede recortar y dárselo al tribunal. Guillermo, ¿qué ves detrás de esta desidia, vamos a decir, de los partidos políticos? Hace unos meses aquí en la mesa de matices, el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Miguel Cardosa, nos decía, al final, en la Asamblea Legislativa, todos los partidos acompañaron la reducción presupuestaria, pero también hemos visto dentro del Tribunal Supremo Electoral la falta de acuerdos para establecer claridad en cómo debe hacerse el proceso. ¿Qué ves detrás de todo esto? Esta falta de decisión, por ejemplo, de decisiones oportunas y transparentes que nos permitan garantizar una elección competitiva, confiable. Bueno, es posible intuir qué hay detrás, si hay malas intenciones o si es una pésima gestión. Creo que lo evidente es una irresponsabilidad manifiesta de distintos actores, porque a lo que nos estamos acercando con cada elección es más o menos a un test de democracia. Y El Salvador, de algo de lo que se puede jactar es que hasta el día de hoy nuestros procesos electorales han sido aceptados, han sido legitimados por la ciudadanía y por los actores políticos, con excepción de 2015. Y en 2015 se enciende una alarma que al parecer no ha sido proactivamente abordada, es decir, han pasado más de 2 años desde que tuvimos un momento de inestabilidad, se puede decir, al incluso no tener algunos diputados electos para la Asamblea Legislativa debidamente juramentados por un conteo de votos, y por tanto esto debería ser una de las prioridades en la discusión. Pero nos encontramos meses antes de la elección con todas estas preguntas, por lo menos, ¿qué hay detrás? Porque no hay por parte de la Asamblea Legislativa una prioridad presupuestaria en este sentido, cuando hay otros aumentos en el presupuesto, tanto de la Asamblea Legislativa como en el mismo gobierno central. Y hay otros componentes, por ejemplo, que tampoco son prioridad, como una ley de función pública que garantizara la meritocracia en el gobierno, que nos hace preguntarnos, bueno, se está pensando responsablemente dónde orientar el gasto. Bien lo decía el doctor Rodríguez, hay áreas prioritarias como seguridad, como salud, como educación, como lo electoral. Porque si llegamos a un evento donde, una vez más, hay problemas en el conteo, que me parece es el punto más sensible de este proceso, y tenemos otro desastre o uno peor como en 2015, a la par de este ambiente que hay en contra del sistema político, también va a afectar la legitimidad del acceso al poder a través de las urnas. Ahora, y eso es grave, eso es lo que cosechamos tras los acuerdos de paz. Ahora, Guillermo, los partidos políticos no ignoran esa situación. Es decir, 2015 fue una situación crítica a la que los partidos políticos se vieron expuestos por no saber organizar a través del Tribunal Supremo Electoral un proceso confiable y transparente.
¿Cómo reaccionás o qué tipo de lectura haces que a pesar de conocer las consecuencias de llegar en las mismas situaciones en 2018, ellos dicen reducimos presupuesto? No quisiera especular, quisiera caerme con lo evidente que es la irresponsabilidad y que se ve en otras carteras del Estado. Es decir, también hubo, y esto quizá más del gobierno central, un comportamiento muy errático cuando se cayó en default y hoy estamos con las consecuencias de ser un país muy poco atractivo en inversión. Se conocían las consecuencias, se conocían los plazos y aún así parece que en la política no hay una conducta responsable. En algún momento se ha dicho, no es una política de adultos donde los adultos conocen las consecuencias. Bien. Y por eso es grave y hay que poner este llamado hacia los actores, hacia la Asamblea Legislativa, pero también hacia el presidente del Tribunal Supremo Electoral, cuya actuación, en vez de ser proactivo y decir cómo resolvemos esto, dedica el discurso de la convocatoria de elecciones a culpar a la Sala de lo Constitucional. Más allá de nuestra lectura de las sentencias de la Sala de lo Constitucional, es un hecho. Hay que cumplir esas sentencias y mucho tiempo estaríamos perdiendo en echar culpas en vez de ver cómo solucionamos el problema. Bien, Luis Mario, ya lo estábamos mencionando, los partidos políticos se encuentran quizás desde la firma de los acuerdos de paz en su momento de mayor descrédito. Estábamos citando al principio de la entrevista que, por ejemplo, según la última encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública, el IUDOP de la UCA, 6 de cada 10 salvadoreños no quiere que el FMLN siga gobernando, pero tampoco quiere que Arena vuelva a gobernar. En una columna de opinión que publicaba hace un par de semanas, usted hacía un llamado a la gente para que se involucre en este ejercicio electoral. Pero ¿por qué la gente debería de estar motivada a involucrarse en un ejercicio electoral de un sistema en el que aparentemente ya no creen? Bueno, porque un sistema de partidos nos puede llevar a un modelo que lamentablemente hemos visto ya ha destruido sociedades, ha destruido democracias, ha generado crisis humanitarias, lo he testimoniado en Sudamérica. Y quizás Karen aprovecho su pregunta y Guillermo ya lo señalaba. A ver, en el mundo probablemente el fenómeno político contemporáneo que más se discute es precisamente la amenaza que los partidos tienen por la antipolítica. Una antipolítica que bien decía Salvador Samayoa en una entrevista la semana pasada o el viernes, si no me equivoco, en un periódico de mayor circulación, en el que, bueno, a ver, hay dos aspectos que tenemos que advertir ahí. Uno, que el caso salvadoreño frente a otros países latinoamericanos, digamos que se diferencia porque todavía, no obstante la crítica de los ciudadanos a los partidos, mantenemos dos partidos ancla, el FMLN y Arena, y por lo menos 2 o 3 partidos minoritarios que tienen, digamos, una raigambre ciudadana, social, bastante fuerte. Eso no quita que 2018 vaya a presentar algún fenómeno, como en otros países latinoamericanos o del mundo, en el que los ciudadanos, bueno, uno, o no vayan a las urnas, 2, o prefieran a los no partidarios, o 3, hombre, nos den sorpresas en un sistema como el nuestro, votando a candidatos dentro de los partidos que no sean los tradicionales, sino que los nuevos. Y eso hay que advertirlo y tenerlo en cuenta. Tenemos que hacer una pausa, Karen. Así es, hacemos una pausa. Cuando regresemos vamos a seguir hablando sobre las elecciones que se vienen en 2018, pero también vamos a seguir conversando sobre la legitimidad del sistema político en nuestro país. Ya regresamos. Ya volvemos. La verdad es la fuerza más importante de una sociedad. La verdad se comparte presentando los hechos con imparcialidad. La verdad la comparte un equipo comprometido, documentando cada momento clave de la historia. La verdad trasciende barreras y juntos tenemos el poder de compartirla. Compartamos juntos la verdad. Tu confianza en nuestro trabajo nos ha permitido compartirla durante 102 años. La prensa gráfica,
Noticias de verdad. Cosas que no sabías del azúcar de caña. El azúcar natural produce energía al instante y esa energía no se transforma en grasa. El azúcar natural es buena y como cualquier otro alimento, debe formar parte de una alimentación balanceada. Nuestro cerebro necesita diariamente al menos un 20% de energía proveniente de carbohidratos como el azúcar natural. Como ves, el azúcar natural es buena y tu cuerpo la necesita. Continuamos en Matices. Esta noche nos preguntamos por qué confiamos cada vez menos en los partidos políticos y además hablamos sobre los desafíos del Tribunal Supremo Electoral para 2018. Luis Mario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Políticos de FUSADES, y Guillermo Miranda, editor de contenido estratégico del Diario de Hoy, se encuentran en la mesa de Matices esta noche. Guillermo, hace unos minutos Luis Mario reaccionaba a la pregunta sobre el descontento de los ciudadanos respecto al sistema de partidos políticos en El Salvador. Hay otro tema que nos gustaría profundizar contigo. En los últimos años se han impulsado reformas electorales importantes. Se ha hablado de una ley de partidos políticos que ha comenzado a dinamizar la transparencia muy despacio y con muchas críticas, igual la democracia interna en ellos. Pero además está toda la agenda de transparencia en las instituciones del gobierno, pero esto no parece representar una mayor legitimidad de la población hacia el sistema. Todo lo contrario, la gente cree menos a pesar de que las reformas se han impulsado. ¿Cómo ves esa relación inversa? Porque pareciera que las reformas tenían que ayudarnos a confiar más y ha pasado lo contrario. Es correcto, hay una reacción inversa y hay una lectura que puede acercarse a este diagnóstico que acabas de hacer, Saúl. Y es que cuando hay avances, digamos en términos de derecho, como lo que ha hecho la Sala de lo Constitucional en derechos sociales, en derechos políticos, eso no basta, es decir, no basta la declaratoria de unos magistrados, también con eso tiene que haber una reacción institucional, es decir, las instituciones tienen que encargarse de que estos derechos se cumplan. ¿Qué pasa cuando no se cumplen? Los derechos han creado expectativas en los ciudadanos hoy van a demandar más, pero las instituciones se han quedado ancladas. Por ejemplo, el derecho de acceso a la información pública, que es un derecho constitucional gracias a esta sala, que ya tiene una ley aprobada durante la administración Funes, pero han habido distintos casos en los que no se ha logrado realmente satisfacer ese derecho porque las instituciones siguen en lógicas de secretismo del siglo XX. Entonces, tenemos por un lado derechos del siglo XXI con instituciones del siglo XX y ahí hay un roce. ¿Qué más hay? Bueno, hay más transparencia o más fiscalización en ciertas áreas y eso crea la aparición de escándalos de corrupción que quizá no había antes. Por cierto, se me adelantaba mi colega a una recomendación que iba a hacer respecto a este tema y en nuestra edición del viernes en el Diario de Hoy sacamos una entrevista exclusiva con Salvador Samayoa que precisamente dice que uno de los factores de esta antipolítica es los escándalos de corrupción, pero que al mismo tiempo eso muestra un avance institucional. Y otra es el desgaste de los partidos políticos, principalmente ese desgaste histórico del FMLN por lo que representaba para muchos la llegada de la izquierda al poder. Y con esto termino sobre los partidos políticos. De 2015 a 2018 teníamos el periodo más largo que nuestro sistema electoral nos permite tener sin elecciones, 3 años. Se suponía que en estos 3 años tenían que encaminarse distintas reformas. Un ejemplo, por ejemplo, de parte del programa del presidente Salvador Sánchez Serén, se suponía que en los primeros 3 meses ya iba a tener una propuesta de reforma de pensión, que no se tuvo al final. Y eso lo arrastramos hasta el segundo semestre de 2017. Es decir, los partidos políticos también se están tardando mucho en resolver las exigencias de los ciudadanos. Porque quizá tenemos ciudadanos del siglo XXI o una clase ciudadana, un grupo ciudadano más del siglo XXI con partidos que todavía quieren estar en el siglo XX. Muy brevemente esta pregunta porque sé que Karen tiene también preparado algo.
Tú dices entonces, son las instituciones encargadas de ejecutar estas importantes reformas a nivel institucional las que han fallado y por eso no vemos resultados y por lo tanto los ciudadanos no ven una empatía porque no hay un efecto respecto a esas sentencias o esas reformas. ¿Es así? Parcialmente es así. Tenés otros factores como las redes sociales que también canalizan y en algún momento potencian un fervor ante estas situaciones. Mi duda es simplemente porque en 25 años desde la firma de los acuerdos de paz se suponía que sentar la base de esas instituciones que iban a ejecutar leyes que atendieran las necesidades de la población, que fueran más transparentes, o sea, sentar la institucionalidad era la tarea de los 25 años. ¿Vos podrías concluir que fue un fracaso ese proceso? Hubo avances, pero creo que en el agregado sí hubo una gran falla, porque después de los acuerdos de paz, a finales de los 90, un ejemplo, estaba la Comisión Nacional de Desarrollo que proponía apuestas muy estratégicas en reforma política, en inversión económica y en lo que tiene que ver, por ejemplo, con reforma política, muy poco se hizo. Entonces se acumula esa demanda y cuando llega un tribunal constitucional que dice el ciudadano tiene que ver satisfechos sus derechos, las instituciones no están preparadas para responder. Esto se tuvo que haber comenzado, y es triste decirlo así, un poco fácil, pero desde finales de los 90. Y sí hubo propuestas, no solo de entidades como la Comisión Nacional de Desarrollo, sino también de organizaciones de la sociedad civil. Bien, hemos tenido en los últimos años reformas electorales, candidaturas no partidarias, listas abiertas y desbloqueadas, reformas en la democracia interna en los partidos políticos y otra serie de reformas institucionales de las que ya estamos hablando. Pero parece que estas reformas no están respondiendo a las preocupaciones de la gente en sus comunidades. Por ejemplo, seguridad, estabilidad de ingresos, empleos dignos, proyección de vida futuro, protección y disponibilidad de recursos naturales. Luis Mario, entonces, ¿las reformas institucionales se quedan cortas para la complejidad de problemas que enfrenta nuestro país? Efectivamente, Karen. Es más, tendría que decirle que pasemos a la próxima pregunta porque es justo lo que había notado. No se equivoca. La gente al final lo que evalúa y la mueve es precisamente comer, curarse y sobrevivir. ¿Ya? Y si no come, ¿ya? Si no se cura y si no sobrevive, obviamente pues una persona simple y sencillamente le quita la fe al sistema y a los partidos. Claro, en nuestro país, como en otros, pero en nuestro caso, se acentúa el tema de la inseguridad, tenemos desempleo, tenemos migración, ¿ya? Y una muy mala calidad de servicios públicos. Tema que, por cierto, muy poco se discute más si aumentamos impuestos, se discute la reforma fiscal, pero no se discute la mala praxis en los hospitales públicos o aquello que la inseguridad da. Entonces, la gente en realidad debería aprovechar las reformas que los ciudadanos lograron a través de sentencias de la Sala de lo Constitucional para elegir a diputados, para elegir a alcaldes que atiendan esos problemas que finalmente son los que le están, afectando su vida diariamente. Ahora, Luis Mario, pero en el discurso, por ejemplo, de organizaciones como FUSADES, entonces lo que se impulsa son reformas de tipo electoral, de tipo institucional. Pero hay una gran brecha entonces entre el impulso de esta agenda de reformas y, como usted decía, y yo lo enlistaba también, las preocupaciones del día a día de la gente. Claro, mira, una ventaja de FUSADES es que aparte de lo institucional y político, también tenemos otros departamentos dentro del centro de pensamiento que están impulsando medidas que tienen que ver, políticas públicas que tienen que ver con el desarrollo económico, con la generación de empleo, con la facilidad para hacer negocios, con el desmantelamiento de la burocracia, la función pública, que ya lo mencionaba acá Guillermo. También tenemos un departamento que está evaluando los programas sociales, si son o no son políticas y programas sostenibles financieramente y en el tiempo, o si por el contrario estamos frente a populismo y asistencialismo que lo único que quiere es un rédito electoral. Entonces, no puede ir una cosa separada de la otra. Sin democracia, sin instituciones, sin elecciones limpias y transparentes, lo otro no lo podemos lograr. Si las reformas institucionales son insuficientes y como ya también Saúl lo estaba diciendo, tenemos 25 años de estarle apostando a la creación de instituciones y al fortalecimiento de instituciones, ¿cuáles son los vicios que venimos arrastrando que no permiten que las reformas institucionales terminen de solventar los problemas de los ciudadanos?
Bueno, buena parte de los problemas tiene que ver con quién dirige las instituciones y ese problema ha intentado resolverlo la Sala de lo Constitucional a partir de sentencias donde se establecen perfiles de quién debe dirigir a la institución, de cuál debe ser el requisito para que una institución sea apartidaria y cumpla las atribuciones que la Constitución le da. Entonces, a ver, fíjense, no seamos injustos con los 25 años que han pasado desde la firma del Acuerdo de Paz. Los firmantes sentaron las bases para una reforma institucional que, si bien descuidamos, todos los salvadoreños, bueno, en buena parte esa raíz, esa semilla que sembraron los firmantes ha permitido que ahora tengamos una sociedad civil más participativa, acceso a la información pública, lucha contra la corrupción, hombre, en ciernes, por supuesto, pero está ahí el germen, y un sistema electoral que respecto de un sistema de partidos, respecto de otros, todavía se mantiene con riesgos muy grandes que los políticos tienen que identificar e intentar que no vaya a suceder lo que en otros países. Pero tenemos, digamos, un desarrollo democrático e institucional mucho mejor que el que teníamos hace 25 años. Guillermo, Luis Mario da la pauta para pasar a un análisis que está muy vinculado a esto. ¿Tú ves que los próximos años para implementar y que finalmente cuajen todas esas ambiciosas reformas de carácter institucional y que por lo tanto tengan resultados y por lo tanto tengan empatía para la población, debe ser administrada por el actual sistema de partidos políticos? O sea, ¿ves estas reformas ejecutadas siempre bajo el dominio del binomio Arena-FMLN? ¿Estás viendo otro tipo de sistema? ¿Cómo lo analizas? A ver, es una pregunta que lleva también una carga de predicción, es decir, ¿cómo se debería de ajustar el sistema de partidos políticos? ¿O es suficiente que el FMLN y Arena siga administrando ese sistema para ejecutar esas reformas? Te lo hago de otra forma. Ok, creo que es necesario que agrupaciones como Arena y el FMLN estén ahí, porque hasta hoy son las que representan a la mayor parte del electorado que acude a las urnas. Si se necesitan nuevos actores o no, eso depende de qué tanto Arena y el FMLN escuchen a la otra mitad que no está yendo a votar y se decida a reformarse. Y esto es muy importante. Si surgen otros actores, ojalá surjan otros actores que dentro de este sistema político y dentro de este sistema de partidos puedan aprovechar la base que tenemos, lo que hemos logrado hasta acá, para mejorarlo. Sería preocupante que ante un análisis crítico la reacción sea que el FMLN y Arena no deben de estar y que debe de estar algo que va a refundar el Estado. Ahora, pero si las encuestas... Eso ha sido un error incluso en países vecinos. Si las encuestas nos dicen que 7 de cada 10 personas no quieren ver ni a Arena ni al FMLN gobernando el país, ¿eso no te está diciendo que tu análisis está despegado de la realidad que está viviendo el país? No, repito mi análisis. Las cifras que tú acabas de mencionar deberían de, 1, hacer que el FMLN y Arena hagan lo necesario para capturar esa representación que han perdido, o 2, que es totalmente válido y deseable, porque son derechos ciudadanos, que surjan otras asociaciones, otras agrupaciones políticas que logren captar entonces esta representación, pero para hacer las reformas necesarias, no para destruir lo que se ha hecho hasta este momento. De nuevo, en cualquier cosa, todavía estos son partidos sólidos, son partidos que tienen un arraigo social importante, aun a pesar de este descontento, y tienen que ser parte de la conversación. Ahora, ¿cuál va a ser la conversación? Eso le toca a la sociedad decidir, y para eso tiene que involucrarse y subir el estándar de la conversación. Ahora, Luis Mario, usted decía que es importante que los partidos políticos identifiquen los riesgos que sus actuaciones están entrañando para el mismo sistema político, para el mismo sistema democrático. ¿Usted cree que los partidos están identificando, están haciendo las lecturas adecuadas y, más importante, canalizándolas para promover, digamos, de alguna manera, espacios de cambio dentro de ellos mismos? ¿Están identificando y canalizando las demandas? Bueno, Karen, quizás en 2 vías la respuesta. La primera es que los políticos no son ajenos a lo que está pasando en el mundo. Se quebró el bipartidismo en Honduras, se quebró el bipartidismo en Costa Rica, se pasó de 2 a 11 partidos en Costa Rica, ¿no? Llegó un outsider, llegó un profesor de ciencia política como presidente que por suerte es una persona sensata.
se quebró la estabilidad y se fragmentó el Parlamento en España, ¿ya? Muchas opciones extremas han querido gobernar en países europeos y en el caso suramericano estamos viendo cómo, bueno, Venezuela es el mejor ejemplo donde se violenta prácticamente todas las condiciones que un sistema democrático debe cumplir. ¿Y por qué se llegó a eso? Como nos decía ayer en una clase Salvador Samayoa de antipolítica, que citando al padre Luis Ugalde, un jesuita, miren, estamos viviendo este infierno, dice este venezolano, ¿ya?, que ha tenido el valor de quedarse allá, porque la antipolítica nos llevó a ello, porque quebramos el sistema de partidos. Por supuesto que el sistema de partidos en el caso venezolano se quebró porque venía con una corrupción que básicamente hizo que los ciudadanos rechazaran al sistema, ¿no? ¿Qué tan cerca nos ve de ese riesgo, de que se quiebre nuestro sistema de partidos políticos? Es imposible, no seamos absolutistas. Existe la posibilidad seria, ¿ya?, que El Salvador, igual como ha sucedido en muchas partes del mundo, tenga efectos como las que hemos visto en estos países que he mencionado. ¿Cómo lo puede resolver? Y esta es la otra vertiente que los partidos están, a mi juicio, empezando a aprovechar. Bueno, hablaba de renovación muy bien Guillermo, efectivamente me gusta ese concepto de que el otro 50% de gente que no está votando ni por Arena ni por el Frente, los partidos entiendan que deben de alguna manera modernizarse para captarlo. ¿Cómo han hecho? Algunos han llevado nuevos rostros, gente que dentro de los partidos se ha mostrado, no obstante, identificada con el ideario, con un discurso independiente. Lo ha hecho Arena, en mucho menor medida el Frente, lo han hecho algunos partidos minoritarios, y creo que 2018, dado el sistema que tenemos, que seguimos votando de manera directa por los candidatos a diputados, deberían aprovecharlo también. Guillermo, quiero cerrar con esto la entrevista. Hay un punto alrededor de todo este debate, esta discusión que hemos tenido en estos 30 minutos, y es, de su parte, mantengamos la apuesta por el sistema de partidos políticos fuertes, es lo que están diciendo ambos. Tenemos que seguir esperando que sean las dirigencias de los partidos políticos quienes entonces tomen la iniciativa para comenzar a ejecutar todas estas transformaciones y comenzar a captar el descontento de los 7 de cada 10 que no se ven representados en ellos, ¿o es que llega por otro lado la solución? Así como decía que el presidente del Tribunal Supremo Electoral debería de ser proactivo y tomar su responsabilidad, los ciudadanos no deberemos de esperar que las dirigencias hagan el trabajo, sino que nosotros tenemos que involucrarnos todos, medios, ciudadanos, centros de pensamiento, a cambiar y mejorar la discusión en El Salvador. Así que sí, es tarea de todos. No se lo podemos dejar a unos pocos. El resultado es esta pobre representación que tenemos muchas veces. Bien, bueno, tenemos que cerrar. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a Luis Mario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Políticos de FUSAES, por acompañarnos esta noche. Y muchísimas gracias también a Guillermo Miranda, editor de contenidos estratégicos en El Diario de Hoy. Un gustazo estar con amigos. Bueno, nosotros hacemos una pausa, pero no se vayan porque todavía tenemos más de la emisión de esta noche de Focos. Ya regresamos. Jarabe de Palo en El Salvador. Acompáñanos a vivir el 50 Palos Tour, una experiencia única. Viernes 3 de noviembre en el Teatro Nacional, 8 de la noche. Boletos a la venta en urevento.com, Coco Canela, Avitravel y kioscos de la Lotería, Metrocentro, Metrosur, Centro Comercial Las Palmas, Plaza Merliot, Autopista Sur y Centro Comercial San Luis. Patrocina Lotería Nacional de Beneficencia. Línea ejecutiva Avitravel, con el apoyo de Radio Corazón, Punto 105, Cool FM, YSUK, TVX, Canal 33, Focos, Illumini. Produce Urevento. La verdad es la fuerza más importante de una sociedad. La verdad se comparte presentando los hechos con imparcialidad. La verdad la comparte un equipo comprometido, documentando cada momento clave de la historia. La verdad trasciende barreras y juntos tenemos el poder de compartirla. Compartamos juntos la verdad.
Tu confianza en nuestro trabajo nos ha permitido compartirla durante 102 años. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Celebremos el aniversario de Omnisport. Llévate este combo especial LG que incluye un Smart TV de 50 pulgadas más un mini componente en cuota mensual de $39.99 y recibe un altavoz inalámbrico gratis. También puedes llevarte una refrigeradora LG frío seco en cuota especial de $33 y recibe un horno tostador. O elige una elegante sala y te llevas gratis una útil librera. Omnisport, solo las mejores marcas.